Amigos de 18 minutos, bienvenidos a su programa. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, y me acompaña mi buen amigo Alejandro. Bueno, es un placer estar aquí contigo. Yo soy presidente electo de MPI México para el capítulo 2025 y bueno, la verdad es que hoy nos estamos rifando con el conductor que tenemos aquí. Claro, sobre todo con el tema que traemos de las elecciones. Javier Tello, bienvenido. Él es un reconocido analista político de La Hora de Opinar y también de Radio Fórmula. Otra vez, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, Francisco, Alejandro. Perfecto, pues bueno, el contexto político ahorita, pues evidentemente está en boca de todos. La parte de las opiniones, pues nos ayudan, ¿no?, a poder conversar sobre los temas. Y teníamos una primera pregunta que creo que nos podría ayudar a ampliar este punto. ¿Cuál crees que son los principales desafíos y sobre todo las oportunidades para poder tener una estabilidad política? Mira, las elecciones en principio deberían de ser la fiesta de la democracia. En ese sentido no deberían de preocupar a nadie, al contrario, debería de ser un momento de gran emoción y entusiasmo, y espero que lo sea para muchos. Sin embargo, hay que reconocer que las elecciones siempre generan incertidumbre, y generan incertidumbre porque no se sabe quién va a ganar, claro. Y gane quien gane, no sabe bien a bien qué puede hacer ya en el gobierno. Entonces hay una incertidumbre que siempre acompaña y debe de acompañar a toda elección, y eso también no nos debe de preocupar. Sin embargo, yo diría que esta elección en particular se da en un contexto tenso, un contexto polarizado, principalmente en Morena y la oposición, pero que va más allá y que involucra ciertos sectores de la sociedad civil, algunos representantes del sector privado, y en ese sentido tenemos una elección que muchos ven como una elección distinta a las elecciones normales, una elección tal vez única, una elección en la que está mucho en juego, y en ese sentido habrá quien piense que en efecto esta elección es especial. Yo espero que todo salga bien. Las elecciones en México, por lo menos la jornada electoral, siempre sale bien, y en ese sentido no veo grandes riesgos hacia adelante. Hay que señalar que se ha estado involucrando cada vez más el crimen organizado. Yo diría que sobre todo a nivel local, en las elecciones locales, porque tenemos una gran elección a nivel nacional, pero también tenemos elecciones locales, y ahí es donde más se ha ido metiendo el crimen organizado, sobre todo en ciertos estados. Eso es preocupante. Esperemos que no tengamos malas noticias por ahí, pero yo diría que el principal reto político que tiene México hacia adelante no es tanto la elección que tenemos nosotros, sino el hecho de que este año también hay elecciones en Estados Unidos. Correcto. Con una genuina posibilidad que gane y regrese a la Casa Blanca Donald Trump. Yo creo que ese es un gigantesco reto político para México, también para Estados Unidos, y yo diría que para el mundo entero. Muchas gracias, Javier. El presidente ha estado sacando una campaña pues para ganar, tener, ¿cómo le llaman?, mayoría calificada en el Congreso, y pues parece ser que eso puede quedar un gran cambio, ¿no? Puede significar varias cuestiones, ¿no? ¿Qué tantas probabilidades ves de que pueda ganar? Mira, yo te diría que todos los partidos y todos los presidentes en el poder quieren ganar más en vez de menos, no solamente López Obrador. Sí, todos, Peña Nieto, Calderón, Fox, todos hubieran sido muy felices con una mayoría calificada que los apoyara desde el poder legislativo. En ese sentido, creo que López Obrador no es distinto el querer esa mayoría calificada. Ahora bien, el miedo de muchos, de algunos, viene de que dicen esa mayoría calificada, y también el propio presidente lo dice, quiere esa mayoría calificada para hacer varios cambios en la Constitución. Es decir, esa mayoría calificada lo que te permite es cambiar la Constitución sin tener que negociar ese cambio propuesto o los cambios propuestos con la oposición. Es decir, Peña Nieto logró varios cambios a la Constitución, cambios bastante importantes a la Constitución sin una mayoría calificada, pero logró esos cambios porque negoció con la oposición, el famoso Pacto por México. Lo que quiere López Obrador, lo que quiere Morena y sus aliados, hay que decirlo también el PT y el Verde, pero es Morena, es una mayoría calificada para cambiar la Constitución sin tener que negociar con la oposición. Yo lo veo poco probable que lo logre, es decir, no lo lograron en 2018 con López Obrador como candidato, que fue
un gran candidato con enorme arrastre. Aún así, con ese gran candidato con un enorme arrastre, no lograron esa mayoría calificada. Yo veo difícil, yo veo complicado que la logren. Tuvieron una mayoría calificada en la Cámara Baja, pero no la lograron en las urnas. No la obtuvieron en las urnas, la construyeron una vez que ganaron las elecciones. Eso también puede pasar. Es decir, hay un escenario donde no ganan esa mayoría calificada en las urnas, pero vamos a suponer que le va pésimo a la oposición. Pésimo a la oposición. Se viene abajo esa alianza entre PRI, PAN, PRD y se vuelve más fácil que el partido ganador, vamos a decir que en este caso Morena, presione, seduzca a los suficientes diputados o senadores para llegar a esa mayoría calificada. Pero hoy por hoy yo veo una oposición bastante unida, veo poco probable que se desmorone esa alianza por completo y veo poco probable que gane la mayoría calificada Morena y sus aliados. Y hay que decirlo, si la ganara, en todo caso sería junto con sus aliados, no Morena solita. Sí, por supuesto. Pero bueno, dentro de este mundo, ¿no?, de la política, efectivamente hay cosas muy importantes como poder vigilar, ¿no?, entrega de cuentas, la parte de la transparencia. ¿Tú cómo ves esta propuesta que tiende a desaparecer estos organismos autónomos? Mira, yo te diría que sin lugar a duda el proyecto de López Obrador, la llamada 4T, es un proyecto que yo describiría como democrático radical, que lo que busca es empoderar a la mayoría y empoderar a los representantes de esa mayoría. ¿Qué significa eso? Restarle contrapesos a la mayoría. ¿Cuáles son esos contrapesos? Son de todo tipo. Son desde luego el Poder Judicial, pero también son organismos de la sociedad civil organizada, son los medios de comunicación, son todo tipo de entes que son contrapesos a la mayoría y a los representantes de esa mayoría. Incluidos dentro de ese grupo están varios entes autónomos. Y en ese sentido, como parte del proyecto de reducir contrapesos a la mayoría, está el proyecto de ir en contra de los entes autónomos. Dicho eso, yo haría una distinción entre entes autónomos. Porque hay entes autónomos que forman parte del proyecto, vamos a llamarlo neoliberal, sin que eso sea peyorativo. Por ejemplo, la CRE, es decir, cuando Peña Nieto reforma la Constitución y busca crear un mercado energético, surgen estos nuevos entes autónomos para regular ese nuevo mercado energético. Es decir, forman parte de un proyecto, vamos a llamarlo otra vez neoliberal. En ese sentido, yo entiendo que un presidente que no comparte ese proyecto neoliberal vaya en contra de esos entes autónomos. Ahora, hay otros entes autónomos que no son parte del proyecto neoliberal y que yo diría, algunos de ellos son o piedra angular de nuestra democracia liberal o piedra angular de una estabilidad macroeconómica que se logró. Doy dos ejemplos. Piedra angular de la democracia liberal, el INE. Piedra angular de la estabilidad macroeconómica, el Banco Central. Entonces es muy distinto ir en contra de esos entes autónomos o del Instituto Nacional de Transparencia, que yo diría que también tal vez sí es una piedra angular de la democracia liberal, no tan importante tal vez desde mi punto de vista como el INE, pero es parte de ese andamiaje que necesita la democracia liberal. Entonces ir en contra de esos institutos es muy distinto a ir en contra de organismos, de otro tipo de organismos que pueden ser descritos como parte del proyecto neoliberal. Yo estoy totalmente en contra de que cualquier presidente, incluido el presidente López Obrador, vaya en contra de los que son piedras angulares, ya sea de la democracia liberal o de la estabilidad macroeconómica, y entiendo que vaya en contra de entes que representan ese proyecto neoliberal. ¿Qué futuro crees que pueda tener el presidente López Obrador, Javier? Futuro quieres decir una vez que termine en las elecciones. Bueno, yo creo que no hay la menor duda de que deja de ser presidente. Es decir, ese miedo que había, ese discurso incluso que había de que es que se va a quedar, etcétera, etcétera, pues todo parece indicar que no. Sí. Yo creo que no se queda, gane Xóchitl o gane Claudia. Ahora la pregunta entonces es,
¿Qué sucede con López Obrador? Hay quien piensa que se convierte en el poder detrás del trono y que Claudia Sheinbaum será un mero títere, etcétera, etcétera. Yo no creo que eso suceda. No conozco yo a Claudia Sheinbaum, pero yo no la veo con la más mínima intención de ser títere de nadie. Yo veo una mujer inteligente, trabajadora, con un carácter fuerte, etcétera, etcétera. Ahora tampoco veo a un López Obrador desaparecer por completo. Lo que es un hecho es que es uno de los pocos presidentes, si no es que el único desde Lázaro Cárdenas, que se va con un gigantesco capital político. En ese sentido, tiene ese poder. ¿Lo usa, no lo usa? ¿Para qué lo usa? Es lo que veremos. También no creo que haya pleito ni ruptura con Claudia Sheinbaum. Al contrario, yo creo que Claudia Sheinbaum no solamente es una leal soldado de López Obrador, sino que es una seguidora y creyente en el proyecto de López Obrador. Entonces no veo por qué va a haber ruptura ni pleito ahí. Ella cree en este proyecto y en ese sentido creo que puede en todo caso apoyarse en ciertos momentos en López Obrador. Ahora, si de repente decide hacer un cambio, un ajuste radical al proyecto, vamos a decir, en el tema energético, ahí podrá haber sin duda tensiones y ahí es donde podría entrar López Obrador en contra de Claudia Sheinbaum. Yo no veo eso tampoco. Por ejemplo, el cambio que se podría dar en el sector energético, y eso medio lo ha dicho Claudia Sheinbaum, es un mayor énfasis en las energías renovables y yo no veo ahí pleito con López Obrador. Pero obviamente otra cosa que hay que recordar es que está la revocación de mandato, que es algo nuevo, y alguien que tiene una enorme capacidad de movilizar a gente, que será López Obrador como expresidente, siempre será un factor en ese proceso, si se da la revocación de mandato, si se busca quitar, gane quien gane, a quien esté en el puesto, pues López Obrador es uno de esos actores con esa capacidad de movilización y ese es otro momento en el que podría tener un rol. Perfecto. Y bueno, ahora ya rumbo a las próximas elecciones, pues bueno, hay una palabra que se vuelve clave, ¿no? Y es estrategia. ¿Cómo ves la estrategia que está manejando Xóchitl en este rumbo hacia las elecciones? Mira, la estrategia puntual todavía no me queda del todo claro, ¿no? Yo te diría que la secuencia ha sido la siguiente. Primero había dudas de si la oposición iba a encontrar candidato. Y mucha gente decía, híjole, es que no se ve por ningún lado un candidato. Y de repente, pácatelas, surge un candidato, Xóchitl Gálvez. Yo creo que es una muy buena candidata, con un gran potencial. Esa duda ya no existe. Hay candidata y creo que es una buena candidata. Siguiente duda, híjole, va a encontrar una narrativa, una contranarrativa, la narrativa de la 4T. No quedaba claro, porque lo que había en la oposición desde 2018 era un discurso negativo, es decir, todo lo que decía, todo lo que hacía López Obrador está mal. Ese discurso negativo no alcanza para ganar una elección, se necesitaba una nueva narrativa propositiva y creo que esa también ya apareció, sobre todo en este último discurso de Xóchitl Gálvez de cierre de pre-campaña. Creo que lo que vemos en ese discurso es esa narrativa. Yo creo que es una narrativa interesante. Ahí vemos parte de la estrategia. Si es una estrategia agresiva de confrontación con la 4T, ¿no? Está argumentando que el país está en una tremenda crisis donde está en riesgo el alma de México, ni más ni menos, y eso se ve reflejado en tres grandes temas, y que está en peligro la vida, que está en peligro la verdad y que está en peligro la libertad. No solamente están en peligro hacia adelante si continúa la 4T, sino que el argumento es que estos últimos 5 años han estado en peligro. Entonces vemos ya esa narrativa, cuál puntualmente es la estrategia, por qué coalición de votos van, pues lo empezamos a ver, ¿no? Hay un discurso que tiene que ver con la clase media, piensan que ahí hay muchos votos que pueden capturar, parece ser que hay un discurso dirigido a las mujeres, parece ser que ahí también hay un bonche de votos que piensan que pueden capturar. Yo creo que hay algo de jóvenes ahí metido, es voto urbano en el centro norte, hay guiños hacia el sector privado. Entonces empezamos a ver una estrategia. Si
por estrategia entendemos no solamente la narrativa con la que quieres llegar a los votantes, sino claridad respecto a la coalición que necesitas para ganar. Creo que la empezamos a ver, y yo así la describiría. Está esta narrativa de los tres grandes valores, vida, verdad y libertad, y empiezo a ver un electorado a quien piensan dirigirse para venderles esa narrativa. Yo creo que parece estar bien pensada y bien armada, y lo que vamos a ver hacia adelante si tiene éxito o no, porque puedes tener una gran narrativa y claridad respecto a tu electorado y fracasar, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es si Xóchitl, que creo que es una buena candidata con gran potencial, en efecto, ese potencial se materializa. Y una narrativa que parece ser una buena narrativa es una narrativa que funciona y conecta con ese electorado. Claro. Por el otro lado, Javier, está Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves los pasos que ha seguido, la estrategia que ha estado siguiendo electoralmente Claudia Sheinbaum? Claro. Mira, creo que ella tiene un trabajo mucho más fácil. No solamente por ser en el partido, en el poder, sino porque la estrategia de López Obrador y de Morena en general ha sido una estrategia que empezó en 2018. No empezó hace unos meses, como es el caso de Xóchitl en la oposición. Entonces es una estrategia que ya tiene muchos años trabajándose. La tiene más fácil en el sentido, yo diría, que todo descansa en los hombros de Xóchitl para que funcione la oposición. En cambio, yo te diría que en el caso de Claudia Sheinbaum, el peso de la calidad de la candidata es menos relevante. Todo está armado para que no importara tanto la candidata o el candidato. Si hubiera sido Ebrard, si hubiera sido Monreal, si hubiera sido ahora Claudia Sheinbaum, no era tan importante, ¿sí? Yo creo que lo que está tratando de hacer López Obrador, lo que ha estado tratando de hacer, yo creo que desde la elección intermedia, yo diría desde antes de 2018, es presentar esta elección como un referéndum sobre su proyecto. Y si la presentas como un referéndum sobre su proyecto, los candidatos, ya sea Xóchitl o Claudia, son menos relevantes. La decisión que presenta López Obrador al electorado es conmigo o contra mí, a favor de la 4T o en contra de la 4T. En ese sentido es una decisión de los candidatos pesan menos, ¿no? Yo creo que está muy bien pensada la estrategia de López Obrador. Se mete él en la boleta. ¿Por qué? Es importante que él se meta en la boleta, porque algo que tiene Morena de enorme valor para 2024 es el nivel de aprobación de López Obrador. Entonces la gente decía, bueno, pero López Obrador no está en la boleta, no es el candidato. No está en la boleta, pero está revolviendo. Programas sociales también, ¿no? Bueno, se ha metido por todos lados, ¿no? Entonces tenía que desarrollar una estrategia donde él pudiera transferir su nivel de aprobación al candidato de Morena, fuera quien fuera, ¿sí? Y creo que ha tenido una estrategia para hacer los programas sociales, las mañaneras, y ahora el enmarcar esta elección como un referéndum sobre su persona y sobre su proyecto, lo mete en la boleta. En ese sentido, la tarea para Claudia Sheinbaum, creo yo, es mucho más fácil que la tarea que tiene por delante Xóchitl. Por supuesto. Y pues bueno, finalmente, ¿algún comentario, algo que quisieras agregar a todo esto que estamos comentando, a la gente que nos está viendo? No, yo creo que, y regreso al punto de que la jornada electoral, las elecciones es la fiesta de la democracia. Yo creo que se vale la pasión. Yo creo que incluso la pasión es algo atractivo. Ojalá los jóvenes sobre todo se apasionen con esta elección, porque por lo general no votan mucho, pero yo diría que esas pasiones, el debate, la discusión, incluso la polarización ideológica, no importa mucho. Lo que creo que hay que evitar es el tipo de polarización donde descalificas a la persona que no está de acuerdo contigo por no estar de acuerdo contigo. Se vale no estar de acuerdo. Claro. Lo que no se vale es descalificar a quien no está de acuerdo por no estar de acuerdo, por votar por quien vota. Claro. En ese sentido yo creo que eso es lo que hay que evitar. Todo lo demás, pasión, discusión, debate, yo creo que es sano, es propio de esta coyuntura.
Ojalá mucha gente se emocione por las dos opciones. Bueno, tenemos tres. Son tres opciones, Son tres hay que visualizar. Esas tres, que la gente se emocione, que la gente se involucre, que la gente salga a votar, que piense su voto, que sienta su voto. Yo creo que las dos cosas son importantes, la parte emocional y la parte cerebral son igual de importantes y válidas, y que la jornada electoral sea como han sido todas, una jornada pacífica donde gane el que saca más votos. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Y Javier es un gran conferencista de Smart Speakers. Muchas gracias por tus conceptos, y amigos de Mundo Ejecutivo, de MPI y de Smart Speakers, gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Y en verdad, muchísimas gracias, Javier, por todo esto que logramos platicar. Creo que son 18 minutos bastante bien utilizados. Completamente de acuerdo. Muchas gracias a ustedes. Este 2024, todos tenemos propósitos y metas que cumplir. Planéalos mientras viajas de la forma más cómoda y segura. Nosotros te apoyamos ahorrando. Futura, uniendo México.